No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser Podcast. Soy Esther Sánchez. Soy David Botello y esto es La Historia en Ruta. Caminante de la historia, Miguel Delibes nació, vivió y murió mirando al Pisuerga y decidió que aquel río castellano silencioso y sin grandes pretensiones merecía convertirse en el centro de su universo literario. Desde Valladolid, Delibes hizo magia con lo cotidiano, transformó en relatos universales los cafés, las charlas de vecinos y las tardes que pasan despacio. Escribió con una verdad sencilla. Contó el mundo entero sin salir de casa. Hizo del Pisuerga el Mississippi de Castilla. Convirtió Valladolid en historia, paisaje y personaje. Porque no hace falta irse muy lejos para escribir una gran novela. Basta con asomarse a la ventana, mirar con atención y fluir con la corriente. Hoy vuelve Ainara Ariztoy de la Asociación Funerarte. ¿Qué tal? Funerarte. Pues muy bien, aquí seguimos. Y seguimos emocionados porque hoy se sube a la historia con nosotros Juan Luis Cano, leyenda de la radio, maestro del humor, viajero de la palabra, periodista, escritor, guionista, doctor en callejeo y billares, amante del flamenco, del Atleti y de la Fundación Goma Espuma. Madre mía, un señor con todas las letras que nos ha hecho reír, aprender y pensar. Hola, Juan Luis. Muy buenas, ¿cómo estáis? Me he quedado, vamos, tantas cosas. Tantas cosas. ¡Qué emoción! Es que vas Madre acumulando mía. experiencias. Sí, ¿no? se os ha olvidado decir que soy explorador. Explorador también, Explorador. por favor, esto no lo sabía. Bueno, yo tampoco, pero me hice unas tarjetas. ¿Os acordáis cuando se hacían las tarjetas en el metro? Sí. Ah, sí. Entonces me hice unas tarjetas que yo daba de verdad, de manera profesional, que ponía Juan Luis Cano, explorador. Qué bueno. Y entonces eran las que daba. Explorador, qué grande. Qué grande. Pues estamos muy emocionados de tenerte aquí. Bueno, vamos. Todo lo que he dicho es literalmente Sí. cierto, que eres una leyenda de la radio. Sí, Eso es verdad. O sea, que soy mayor, vamos. No, leyenda no. Pero fíjate que nosotros crecimos escuchando tus Por programas. favor, escuchando guardando programas. los- Empecé muy joven, el primer programa lo hicimos teníamos 6 años. Claro, por eso. Sí, sí. Por eso Empezamos te digo que muy somos de la quinta, jovencitos. prácticamente. Bueno, pues este es el plan. Una ruta por el Valladolid de Miguel Delibes. Si quieres acompañarnos, ¡súbete a la historia! Venga. Empezamos la ruta en la acera de Recoletos, un boulevard chic con alma castellana, la crème de la ciudad. Aquí hasta los árboles parecen decirte, ojo que somos gente bien. Pasear por aquí es darse una vuelta por el corazón señorial de Valladolid. La calle ancha y luminosa, la sombra veterana, la orilla del Campo Grande. Un paseo que pide calma y buen porte. Y entre tanta elegancia buscamos una esquina con historia, la del número 12 con Colmenares. Aquí, firme y orgulloso, se levanta un edificio de ladrillo rojo. Delibes nació aquí, en el 4º piso. La entrada es puro Valladolid, elegante, solemne y más clásica que un domingo con lechazo asado. Puerta maciza y señorial, las aldabas que piden a gritos una mano firme que llame con autoridad. Y un relieve en bronce que recuerda a los despistados que aquí nació Miguel Delibes y una de sus citas. Soy como un árbol que crece allí donde lo plantan. ¡Oh, qué bien suena esta cita! Sí. Este edificio funciona como una metáfora, sólido, recio, sin aspavientos para impresionar y con esas ventanas amplias para que pase la luz, igual que la literatura de Delibes. Papá Delibes, Adolfo, el patriarca de la familia, era abogado, catedrático de Derecho Mercantil y director de la Escuela de Comercio. Nada menos. Nada menos. Él era cántabro de Molledo y era así como de pocas palabras, pero oye, cuando hablaba sentenciaba. Mamá Delibes, María Setién, era hija de un abogado de Burgos con raíces donostiarras.
Y entre la firmeza cántabra, la tenacidad vasca y la sobriedad castellana, Miguel heredó ese carácter norteño, serio y sólido, ¿sabéis, no? Que no necesita hacer demasiado ruido para ser un héroe, Hombre. nada menos. Bueno, Miguel fue el tercero de 8 hermanos, sí, 8, un tipo Madre con mía. 8 basta, como la serie de los 80. 5 chicos y 3 chicas. El efecto secundario de que no hubiera Netflix en la Claro, época, ¿no? esto- Aquí empezó todo, con un bebé de Libes que nada más nacer salió en prensa, en el norte de Castilla, que publicó una notita. Felizmente ha dado a luz un niño la esposa del abogado y director de la Escuela de Comercio don Adolfo Delibes. Toma ya, eso es felizmente. poderío. Eso, vamos, nada más nacer, ¿eh? Claro, pues es que Miguel ya nació con una nota de prensa bajo el brazo y así, pues claro. Claro, Si eso no es un presagio de que estaba destinado a contar historias, pues yo ya no sé. claro. La ironía del destino es maravillosa, porque en esa misma casa estuvo la sede del Norte de Castilla, el periódico más antiguo de la prensa diaria española. Hasta Alfonso XIII pasó por aquí a cotillear las instalaciones durante una visita oficial. El periódico creció tanto que 3 años después de la visita real tuvo que mudarse con la prensa a otra parte. Y décadas después, aquel niño que nació en la antigua sede del diario acabó dirigiéndolo. Mira, ¿eh? Delibes cerraba así, sin querer, un círculo perfecto entre la cuna y la pluma. Entre la cuna y la pluma. Eso ha sido mío, porque aquí pone otra cosa. Pero otra cosa, hombre, es que ya sabemos que tú tienes muy buena, Sí, sí, Entre la cuna muy y la buena pluma. prosa. Chispa, chispa. Muy buena prosa. Cuando Miguel tenía apenas un añito, la casa de Recoletos se quedó pequeña. Con tanto vástago y los que faltaban, los Delibes no cabían en ninguna parte. Con 8 basta. Vamos. Así que hicieron las maletas y se mudaron justo a la vuelta de la esquina, al 10 de la calle Colmenares. Miguel vivió aquí durante 25 años, hasta que se casó. Toma. Colmenares es una calle literaria. Aquí mismo nació Julián Marías, el filósofo que vivió aquí hasta que la familia se mudó a Madrid. Qué bueno. Pero espera. Años después, cuando Delibes entró en la RAE, lo recibió Marías con un guiño llenito de historia. Que la Real Academia Española sea nuestra calle Colmenares. ¡Ole, Solera! ¡Qué bonito! ¿De dónde ha llegado la calle Colmenares? Madre. En esta casa los Delibes al completo se hicieron una foto deliciosa. Papá y mamá Delibes rodeados por sus 8 retoños alrededor de una mesa camilla. Todos miran a cámara con esa dignidad castellana que mezcla orgullo y pudor. Como si posasen para un cuadro de Velázquez, pero con más chaquetas de punto y menos terciopelo. Ay. Salta a la vista que son una piña. Se nota en la forma de sentarse. Ni demasiado juntos, que esto es Valladolid y el orden es sagrado, ni demasiado separados, porque en una familia numerosa toca economizar espacio. Papá Delibes, pequeñito pero firme, parece calcular cómo estirar el sueldo con tanto hijo. Madre. Mamá María sale con gesto sereno y esa mirada de madre que se las sabe todas. Miguel la recordaba zurciendo por la tarde antes de merendar un té con medio bollo suizo, que hasta en la merienda hay clases. Hombre. Y vemos a Miguel con una expresión que revela su mundo interior. Tal vez esté preguntándose si la mesa camilla dará juego para un relato o si alguno de sus hermanos será un buen personaje, porque al final ser escritor empieza por cotillear a los que tienes más cerca. En la historia en ruta venimos a la calle de la Independencia número 12, donde estuvo la serrería Federico Delibes. Este Federico era abuelo de Delibes. Era un francés de Toulouse, sobrino lejano de Leo Delibes. ¿Sabéis, no? El compositor del Lacme, Por la supuesto. ópera del famoso dúo de las flores. A ver, Sí, hombre, claro. No, sí, sí. ¿Cómo es esto? Ya no me acuerdo cómo Sí, va. sí. Sigue, pero es que no es imposible. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sí, sí. ¿Cómo canta Farrell? Riguroso Muy directo. bien, ¿Cómo muy bien. canta? Y sin falsete, ¿eh? Y sin falsete. Nada. ¿Cómo canta? De verdad, de verdad. Bueno, abuelo de Delibes cruzó los Pirineos como técnico ferroviario para trabajar en la línea de Alar del Rey a Santander. En la ruta por el Canal de Castilla, por cierto, contamos que este ferrocarril nos dejó sin canal navegable, pero hoy hemos aprendido que a cambio ganamos un escritor. Algo es algo. Hombre, pues sí, pues es un No buen está cambio. mal. Hombre,
hombre. No está mal. Así que todos a buscar este programa, que fue buenísimo. Bueno, el tren pasaba por Molledo, que es un pueblecito entre Reynosa y Torrelavega, y allí tuvieron que abrir varios túneles, como los del Camino. ¿Vais tomando nota? ¿Sabes que El Camino es el único libro que yo le digo a mi hija que tiene que leer Pues desde sí. que era bien pequeña? El Camino, porque a mí me marcó. Delante de uno de estos túneles del Camino, Roque, el moñigo, tiene una idea. Nos metemos en el túnel, esperamos al rápido y hacemos de vientre los tres a la vez. Así, sin anestesia. Ah, sí, tal cual. Daniel, el mochuelo, el prota, más sensato, plantea una duda razonable. ¿Y si no tenemos ganas? Claro. La hemos liado. Y el moñigo va y se pone: las tendrás en cuanto oigas acercarse la máquina. Y aquí están, en el túnel, en cuclillas, sin pantalones, con el culo al aire y el alma en vilo, cuando llega el tren haciendo un ruido terrorífico. Cierran los ojos, se agarran las rodillas y cumplen con la misión con una sincronización casi poética. Todo va bien hasta que el moñigo lanza la voz de alarma: ¿dónde están los pantalones? ¡Ay, ay! Ay, ay. Madre mía. Los encuentran desperdigados a lo largo de la vía, hechos jirones, como si el tren los hubiera robado, masticado y escupido. La onda expansiva es lo que tiene. Y lo peor es la vuelta al pueblo, en culipatos, pero con zapatos. Pillada total, bronca monumental y castigo tremebundo. Si es que... ¿A quién se le ocurre? Por favor, ¿a quién se le ocurre? De verdad. Este episodio es maravilloso del Camino. Bueno, ¿eh? es todo el libro. Es todo el libro. Yo lloré como un... Sí, como, al final, como- al ¿verdad? final lloré Es- como un... Y fue el libro que a mí me hizo enamorarme de la literatura. Es El maravilloso. Camino de Delibes. Pues sí, pues en realidad estamos haciendo este programa porque se cumplen 75 años de la publicación del libro, que no lo íbamos a decir, pero mira, ya que Vale. estamos, Ya está, ya, pues ya lo se ha decimos. dicho. Venga, venga, que os vais por los Venga, cerros. Hombre, eso Venga. digo yo, vamos. Bueno, total, que en Molledo, entre túneles, trenes y montañas, abuelo Delibes tuvo un cupidazo Oh. con una montañesa, Oh. Saturnina. Ay, Saturnina. La abuela Saturnina. Saturnina, bueno. Se casaron, se vinieron a Valladolid, se montaron la serrería y la anunciaron como gran fábrica de aserrar y trabajar madera. Todo eso. Todo. El abuelo no se andaba con chiquitas, Que va, gran fábrica. Muy Claro. bien. Al principio se dedicaron a los molinos harineros, luego a la carpintería para la construcción y remataron con una obra maestra, la estructura del piso móvil del Teatro Calderón. Fíjate. Un inventazo que gracias a un sistema de poleas y engranajes permitía elevar el patio de butacas a la altura de los palcos. Así lo mismo, podías montar un espectáculo que un baile de salón, una maravilla. Una maravilla. Sí, qué Cosa. bueno. Para Miguel, sus hermanos y sus primos, la serrería era un parque de atracciones sin normas de seguridad. Aquí los delibitos campaban a sus anchas entre tarimas, herramientas oxidadas y sacos de serrín, mientras el tío Luis intentaba poner orden con un cabreo monumental hasta el moño de sobrinos y echando pestes. El abuelo pasaba de todo. Era un hombre seco como una tabla de pino, con una barba negra como el ébano y un carácter de 1000 demonios. Madre. Era el terror de la familia. Hasta las astillas le tenían respeto. Madre mía. Desde que se vino para España, nunca volvió a Francia ni escribió a los Delibes del otro lado de la frontera. Madre. Y tenía sus manías. Mientras la burguesía vallisoletana se dejaba ver por el casino, él cogía a su familia y se la llevaba al campo. Siempre tuvo 3 cosas claras: la madera, la familia y la naturaleza. Y que nadie le tocara las narices. Miguelito no lo conoció, pero decía que había heredado de él su amor por la bicicleta, la vida al aire libre y las rarezas. Se ve que la neurosis me viene de los Delibes. Pues se ve. Esto es así. Hoy en este rincón de la calle Independencia hay un bloque de viviendas. No hay virutas, ni abuelo huraño, ni delibitos desbocados. Pero si afinas el oído, aún puedes escuchar los ecos de aquella serrería donde los Delibes dejaron su huella, porque las buenas historias nunca se van del todo. En la historia en ruta venimos al Campo Grande, este oasis verde de Valladolid, que es maravilla. El Guiño Bohemio, un parque frondoso de senderos retorcidos, arboledas, fuentes, estanques con patos y pavos reales que lleva siglos creyéndose los dueños del lugar. ¿eh? Los Están pavos ahí, los pavos. empavonados. Campo Grande es un refugio, un escenario, un rincón donde parece que la ciudad pues se toma un respiro. Y así lo vivió siempre Delibes. Quisieron los hados que yo naciera frente al Campo Grande.
el parque de mi ciudad, seguramente porque desde que abrí los ojos necesité de amplios espacios para respirar. Dijo él, con voz profunda. Fue su patio de juegos, su primer estadio de fútbol, su pista de carreras, su circuito de ciclismo. Aquí libró batallas de castañas locas. Una vez una bala perdida en forma de castañazo casi noquea al director de la banda municipal en pleno concierto. Ay, de Y aquí paseó su noviazgo con Ángeles de Castro, el gran amor de su vida. Aquí, en Campo Grande, se hicieron novios, en un banco que hay al lado de la Fuente de la Fama, el segundo a la derecha desde la caseta de los guardas. Para que lo ubiquéis. Llegaban hasta aquí, hasta este rincón discreto y silencioso. Aquí se sentaban a charlar, se cogían de la mano y se dijeron: te quiero. Ese banco acabó prácticamente siendo suyo. Si los pavos reales hablaran, seguro que nos contaban más de un secretillo. Pero será mejor que no les preguntemos. Aquí han pasado muchas cosas en las obras de Delibes. En Parábola del náufrago, Jacinto San José viene todos los sábados al lago a migar la tapa del bocata para las palomas. Vamos, poquito a poco, hay para todos. Ay, de verdad. En la hoja roja, el parque queda desnudo y despoblado a mediados de noviembre, como cada año cuando se desata el norte. Qué frío, ¿eh? Ay, la Desi cruza el parque los domingos para ir a misa. El viejo Eloy le hace la mejor foto de su vida recostada en un banco junto a la pajarera. Pasea con el Picaza, los dos comiendo pipas enganchada de un dedo. Y una noche, en un banco, en lo oscuro, forcejea con él, encampanada en su dignidad. Vamos. En 5 horas con Mario, Carmen y Mario se dicen su primer te quiero junto a la Fuente del Ángel. En el segundo banco según se entra por la pajarera a la derecha. ¿O es que ya no lo recuerdas? Lo mismito que hicieron Miguel y Ángeles. A Mario le golpean los guardias por cruzar el parque en bici de madrugada sabiendo que estaba prohibido y se mete en un lío con la municipalidad. El diario de un cazador nos deja una boda con mucho burreo, ¿eh? Sí. Los invitados, pasados de copas, terminan subiendo a Lorenzo el Bedel a la fuente del parque para que les cante a pleno pulmón el Torito Bravo. Hasta que llega el guarda, claro. Otro día, Lorenzo se queda como tolondro después de besar en la boca en un banco a Anita, que se puso a temblar y dijo que por una cosa así podrían salir mañana en el periódico. Claro. En mi idolatrado hijo Sisi, Adela recuerda los conciertos dominicales gratuitos en el kiosco. Y nos enteramos de que los jóvenes paseaban por el andén central del parque, mientras los papás y las mamás, desde las sillas situadas a los lados, vigilan los primeros escarceos de sus retoños. Claro, ahí Ventura y Sisi se cuelan de noche para incordiar a las parejas y otro día quedan aquí con la Mari y la Nati. Sisi, con una técnica y un procedimiento que ha visto repetidamente en el cine, consigue dar su primer beso. Así que aquí jugó Delibes, aquí se enamoró, aquí se inspiró y aquí paseó hasta sus últimos días. Y es fácil imaginar a un niño de pantalón corto correteando con su bici, o a un joven enamorado paseando con su novia, o a un hombre con más canas, más libros y más recuerdos que sigue mirando el parque con los mismos ojos de siempre. Campo Grande es uno de mis lugares favoritos de niño y también ahora de viejo. Porque Campo Grande es un álbum de recuerdos donde el tiempo, a fuerza de pasar, ha aprendido a quedarse. Ay. Ay, qué bonito. Ahora en la historia en ruta venimos a la esquina de San Ildefonso con Paseo de Zorrilla frente a la Academia de Caballería. Aquí estuvo el Colegio de las Madres Carmelitas del Campo Grande, donde estudió Delibes. A Miguelito no le hacía falta autobús ni coche de línea para venir al cole. Le pillaba tan cerca de casa que venía andando. Solo tenía que cruzar el parque y ya estaba en clase. Entró en párvulos con 4 años. A los 6 se hizo su primera foto de estudiante, sentadito, con pantalón corto, calcetines estirados, chaqueta botonada hasta el cuello, porte de seminarista, lápiz y un libro, como quien deja pistas de lo que está por venir. Por su mirada despierta no se sabe si está rumiando una gran idea o está calculando cuánto falta para el recreo. Está serio, por supuesto, porque en aquella época los niños tenían que parecer adultos en miniatura y no podían sonreír en las fotos. Detrás una pizarra con la inscripción: recuerdo del colegio de R.R. Carmelitas Campo Grande. Como si las monjas ya intuyeran que este niño iba a dar que hablar.
Delibes recordaba con cariño aquel colegio. El patio con pérgola, los emparrados, la hermana Remedios repartiendo confites a los que se portaban bien, estrategia pedagógica recomendada por 9 de cada 10 dentistas y sobre todo la hermana Luciana. Luciana no era una monja cualquiera. Pálida, de mediana estatura, ojos azules y un lunar en la mejilla derecha. Y ojo, no es una descripción cualquiera. Sor Luciana fue la primera mujer que le hizo tilín. ¡Ay, Miguelito! ¡Ay, qué morbazo! Tanto que años después confesaría: hasta pienso que me enamoré de ella, aunque nunca pudo asegurar si era realmente guapa o sencillamente era la única joven entre tanta monja veterana. También puede ser. Los recuerdos son la madera con la que se construyen las mejores historias. Y si un niño tímido de Valladolid siente su primer cupidazo por una monja con un lunar detonante, no es raro que años después Daniel el Mochuelo, el prota del Camino, acabe sintiendo ese mismo asombro infantil por la belleza inesperada de Uca Uca. El colegio ya no existe. Y no por falta de matrículas o porque algún alcalde con ínfulas lo convirtiera en apartamentos de lujo. Es peor. Lo destruyó la Guerra Civil. Sí. Una avioneta disfrazada con los colores de la bandera nacional arrasó la ciudad, desde la estación de ferrocarril hasta la plaza de Zorrilla. Valladolid, que se creía lejos del frente, se convirtió en un infierno. Y el colegio de las Carmelitas se llevó la peor parte. Los niños estaban en el recreo, las madres esperando en la puerta. Una bomba dejó más de 20 muertos entre niños y mujeres. Fue un ataque brutal, de aquellos que dejan cicatrices en la historia de una ciudad y en la memoria de un escritor. Delibes nunca olvidó el estruendo, el pánico, la tierra desgarrada y lo dejó escrito. En sus novelas hay bombardeos, ametralladoras disparando desde la catedral, cañones tronando desde las afueras, sirenas alertando de los aviones enemigos. Bueno, sus personajes se esconden en refugios improvisados, se entierran bajo colchones, buscan consuelo en almacenes. Hay quien canta en los sótanos para ahogar el estruendo de las bombas. Hay quien aprende a vivir con miedo. Qué cosa, ¿eh? Poco después del bombardeo, con 17 años y el bachillerato recién terminado, Delibes se enroló de voluntario en el ejército franquista, en la Marina. Así podía evitar lo que más le aterraba, la lucha cuerpo a cuerpo. Con un razonamiento brutalmente lógico, decía que en el mar disparas a un barco, a un avión, pero no a un hombre. Evitó empuñar un fusil, pero la guerra lo marcó para siempre. Si nos hicieran un estudio médico a los que pasamos por aquella terrible guerra, se vería que los mutilados psicológicos somos más que los mutilados físicos que airean sus moñones. Qué fuerte. Qué terrible. Avanzamos unos metros hasta plantarnos frente a la parroquia de San Ildefonso. Aquí bautizaron a Delibes un par de semanitas después de nacer. Le pusieron Miguel Manuel Mariano, Madre mía. que así a bote pronto suena a torero con ínfulas literarias. O cantante, ¿eh? O cantante. Miguel Manuel Mariano. Miguel Manuel Mariano. Sus iniciales, M al cubo, habrían sido perfectas como seudónimo de un escritor de novela negra, También, pensadlo. Sí, da miedito, ¿no? Claro, pero él se quedó con Michi. Michi. Que tiene como más encanto y menos pretensiones. Sí. Aquí hizo también su primera comunión. Iba ideal, vestido de gala, traje de marinero, pelo engominado, pañuelito al cuello, esto muy de torero, y esa pose solemne y desconcertada, como quien no entiende muy bien lo que está pasando, pero que sabe que esa foto tiene que quedar bien para la posteridad. Hombre. Eso, o que estaba asimilando que su madre lo había embutido en un traje inmaculado, que alguna tía le reacomoda el pañuelo cada 5 minutos y que tiene que llegar al convite sin una mancha, ¿eh? Claro, Esto es vital, claro. sin una mancha. La iglesia que vemos hoy es demasiado moderna. Se consagró en 1968, antes de ayer, con esas líneas funcionales y sobrias que trajo el Concilio Vaticano II. Pero su origen se remonta a los tiempos de Felipe III. La parroquia original se levantó junto al convento de las Dominicas del Santísimo Sacramento. La cosa duró hasta que la corte de Felipe III volvió de Valladolid a Madrid. Esta historia del duque de Lerma la hemos contado tantas veces que no vamos a repetirla. Así que investigad. Eso. En los tiempos desamortizadores de Isabel II, San Ildefonso se vino aquí, a la iglesia del convento de las Madres Agustinas Recoletas. De ahí el nombre de la calle que hace esquina.
Más tarde se convirtió en la capilla del colegio de las Carmelitas, donde estudió Delibes. 30 y tantos años después de su bautizo, el edificio estaba echadito a perder, arruinadito perdido. Alguien decidió tirar aquel cascajo y levantar un templo nuevo, moderno y funcional. Y voilà, lo único que queda de aquel original es el cuerpo inferior de la fachada y unos bajorrelieves del siglo XVII que intentan darle solera. San Ildefonso nos recuerda que el tiempo pasa, las ciudades cambian y a veces se llevan por delante rincones llenos de historia. De la mano de Michi Delibes recorremos la calle Pauline Aguillet. Esta buena mujer ricachona francesa del 19 pensó que Valladolid era el sitio ideal para dejar huella y en vez de coleccionar muebles isabelinos apostó por la industria, la tía, por la beneficencia y por traerse pa' España a los hermanos de La Salle. Pues muy bien. Muy bien. Fenomenal. Los lasalianos levantaron al final de esta calle el Colegio de Lourdes. Aquí aterrizó Michi con 10 años para hacer el bachillerato. El uniforme del cole era una trampa para adolescentes. A los alumnos los llamaban los baberos, porque los frailes adornaban el cuello de su sotana con una tela blanca almidonada, un estilismo digno de un Lope de Vega. Nada menos. Vamos, Pobres. los frailes se debatían entre la mano firme y los incentivos. Unos repartían cupones para el recreo entre los mejores alumnos, otros repartían capones entre todos los demás. Si pagabas religiosamente la cuota, cupón. Muy bien. Si te retrasabas, capón. Si recitabas la lista de los Reyes Godos, cupón. Si te pillaban en un renuncio, capón. Y Entre así todo el cupón y rato. capón. Esos capones con redondillas. Ay, Sí, sí, Qué horror, madre qué mía. horror. Qué bonito. Aquí en el Lourdes, Michi Delibes descubrió su primera gran pasión incontrolada: el fútbol. ¡Ole! Adiós. Era un tipo reservado, pero cuando rodaba el balón se transformaba en un imprescindible. A sus 12 años el fútbol lo era todo. Jugaba en el recreo, en la calle, en el campo grande, en casa con sus hermanos, con una pelota de trapo, con un burruño de papel o con las canicas. Se Nada. metió en el equipo del cole. Jugaba una liguilla contra los jesuitas, los chicos del instituto o los temibles huérfanos de caballería. Una panda de hooligans que pegaban patadas como si estuvieran en la guerra de Marruecos. Y así, a lo tonto, empezó a escribir crónicas de los partidos. Y así, entre goles y regates, empezó a entrenar su pluma. Qué bueno. Bueno, pues si el fútbol le daba alegrías, el dibujo le dio la fama. Anda. Sí, sí. El dibujo. El dibujo, porque Anda. Michi tenía mano con el lápiz y una ironía fina que apuntaba maneras. Y él, en vez de dibujar bodegones o santitos, hacía a escondidas caricaturas de los profes. Los orejones del hermano Cipriano, Ay, la madre. narizota del hermano Anselmo, la calva del director. Pues todo quedó inmortalizado en sus cuadernos. Cuando enseñaba sus dibujos, sus compillogis se partían de risa. Claro. Hasta que lo pillaron. Oh. Sí, hubo tirón de orejas, bronca monumental y probablemente capón. Con redondilla, con redondilla. Aquí cupón no había, ¿no? No, aquí capón. Pero el gusanillo del dibujo ya estaba dentro y ya no había regañina que lo frenara. Esto ya pa'lante. Así era el Lourdes para Delibes. Fútbol, baberos almidonados, cupones y capones, frailes con carácter y un cuaderno lleno de dibujos irreverentes. Y así se convirtió en uno de los alumnos más populares de su promoción. Tanto que en una memoria escolar un profe escribió: Delibes tiene la mirada lánguida y un poco tristona, y sin embargo es el más alegre y juguetón del grupo. pues eso. Pues fíjate, qué curioso. Además también dibujantes, que tío, Fíjate. varía para todo. Es que sí, cuando hay talentos como en general, ¿no? Miguel se casó aquí con Ángeles, el amor de su vida, en la capilla del Lourdes, un 23 de abril, San Jorge, día del libro. Sin darse cuenta, ese día un escritor primerizo daba el sí quiero que marcó su vida. Fue una boda sencillita. De padrino, papá Delibes. De madrina, una tía de Ángeles. Cero fastos. A los novios no les gustaba el protocolo, así que no hubo desfile de alta costura, ni invitados de punta en blanco, ni convite multitudinario. Fue un acto íntimo y casi clandestino. Miguel ni siquiera estrenó camisa. Bueno. Y Ángeles no quiso vestido blanco. En aquellos tiempos nacionalcatólicos era poco menos que un sacrilegio. Qué modernos, ¿no? Pero los Sí. novios siguieron con el plan, porque aquello no fue una boda, fue una revolución, y lo suyo no era formulismo, era la esencia. Tampoco hubo anillos de brillantes. Ángeles le regaló a Miguel una máquina de escribir Hermes portátil, su arma de batalla durante años. Miguel le regaló a Ángeles una bicicleta Velox amarilla, como diciendo: nos esperan muchas rutas juntos.
Tampoco hubo una luna de miel en París. Se fueron en un taxi con gasógeno a Molledo, el pueblo de abuelo Delibes. Ay, madre. La posguerra no daba Claro. para más. Y allí, con la Velox de Ángeles y la Hermes de Miguel, empezó su viaje juntos, sin lujos, sin excesos, a golpes de amor, de letras y de pedaladas. Y eso, al final, pues es lo que cuenta. Claro. Pues sí. Nos plantamos en los soportales de la Plaza Mayor, lo que viene siendo la fachada donde está el Teatro Zorrilla. Hombre, pedazo de teatro. Vamos. Qué alegría nos ha dado. Hombre. Esta era la acera de San Francisco, una de las arterias principales de la ciudad. Y aquí estuvo el Café Corisco, un local con historia, con elegancia y con una terraza siempre animada, vamos, que era el punto de encuentro de medio Valladolid. Sí. Abrió justo después de la Guerra Civil, en tiempos en los que la gente necesitaba refugios donde olvidar penas y echarse unas risas para aliviar la posguerra. Pues sí. Y entre los clientes habituales, un joven Miguel Delibes que aquí vivió 2 momentazos que le cambiaron la vida. Pues sí, aquí conoció a Ángeles, el amor de su vida. Aquí pasaron tardes eternas de novios, compartiendo miradas, charlas y una caña. Literalmente una caña. Una caña. La escena se repetía cada sábado en la terraza. Una caña, por favor. Y el camarero, un señor con más retranca que un guión de Tarantino, levantaba una ceja y decía, ¿para los dos? Y Miguel, todo digno, decía, no, para la señorita, yo no voy a tomar nada. Delibes contó tantas veces esta anécdota que la metió en 5 horas con Mario. Y al café, ale, como 2 paletos, que el camarero aquel del pelo blanco, no me digas, cada vez que le pedías una caña con una sorna, una caña para los dos, que me hacías pasar las penas del purgatorio. Y tú, con contemplaciones, para la señorita yo no quiero nada. No vas a querer, deseando, como que te crees que él no lo notaba, ni que fuera tonto. Pero no es que el camarero fuera o no fuera tonto, es que para Miguel la caña única era símbolo de resistencia económica. Claro que sí. Un detalle cotidiano que él convirtió en literatura. Pero es muy Qué fuerte. bonito, ¿eh? También es muy fuerte cómo convierte esa anécdota familiar en una de las grandes Sí, sí, escenas sí. de 5 horas con Mario. claro. Casi Con Mario. literal, ¿no? Oh, qué Sí. maravilla. Qué maravilla. Desde el Corisco, Miguel y Ángeles patearon Valladolid de arriba abajo. Cuando el frío apretaba y no había para café, se refugiaban en los soportales de Moliner, aprovechando el aire caliente de los respiraderos de la calefacción, ahí Madre acurrucaicos. mía. Lo suyo fue un noviazgo con aire templado de cortesía, ¿eh? Literal, Ahí buscando el literalmente. calor en cualquier el esquina. calorcito. Y- Pobres. ¿Quién no lo ha hecho alguna bueno, vez? también. Pero os digo una cosa, cada 15 días al cine. Eso sí. Sí, un lujo de una peseta con 50. Madre. Así fue su noviazgo, soportal, peli, caña, el pack romántico de la época, Pues sí. también te digo. Y así Delibes pues se fue enamorando de Ángeles, que era grácil, vivaz y luminosa. Julián Marías la definió con 10 palabras. Con su sola presencia aligeraba la pesadumbre de vivir. Qué bonito, Qué ¿no? bonito. Bueno, y no Con su solo sola eso. presencia. Es que esta Oh, qué frase bonito. luego la va a utilizar en una de las grandes novelas, Mujer de rojo Y sobre gris, fondo gris. fondo ¿no? gris. Qué maravilla, Qué ¿no? maravilla, sí. Bueno, el Corisco no solo fue testigo del amor de Delibes. Cuando Miguel volvió de la guerra, siguió dibujando caricaturas. Un amigo le organizó una exposición aquí, en el Corisco, y lo petó. Tanto que lo ficharon como caricaturista del norte de Castilla. Anda. Firmaba como Max. M de Miguel, A de Ángeles y X de... Bueno, a ver qué pasa con nuestro futuro. Bueno. Así que Delibes, antes de ser escritor, fue dibujante cómico. El Corisco le abrió las puertas del amor y del periodismo. Para ser un simple café, no está nada mal. Pues no. Nos venimos al paseo de Filipinos 11. Miguel, Ángeles y la incógnita de su futuro establecieron aquí, en el cuarto, su nidito de amor. Un hogar, dulce hogar, con vistas al campo grande y a la nueva familia. Si algún día Delibes fue plenamente feliz, fue en esta casa. Pues sí. Fueron 9 años de risas, de olor a tinta de imprenta y de llantos de bebé. Aquí Miguel empezó a dar clase en la Escuela de Comercio. Aquí se estrenó en la redacción del Norte de Castilla. Aquí nacieron sus 4 primeros hijos. Y entre biberones y noches en vela, aquí también nació su primera novela, La sombra del ciprés es alargada. Ay, ¿no? qué Qué pedazo bonita. novela. Y oye, fue llegar y besar el santo, porque poco después de publicarla, Una noche de Reyes, que todo encaja, recibió aquí en esta casa un telegrama que cambió su vida. Premio Nadal. Oye, Pues mira, el pero- premio Nadal es el premio más antiguo de España. Sí. Y después, el segundo más antiguo es el Ciudad de Valladolid, el del Ateneo de Valladolid. Fíjate.
Que lo sepáis, que yo fui finalista el año pasado. Toma. Ah, pues lo dice. Toma. Hay que decirlo y se dijo. Sí, señor. Oye, de repente, Miguel Delibes, pun chimpún, ya era escritor. Pues ya era escritor, claro. premiado. Hombre. Y en este salón de filipinos, con esta luz que se filtra desde Campo Grande, Miguel sacó de la chistera de las musas El Camino. Ay, qué maravilla. Mi idolatrado hijo Sisi o Diario de un cazador. Así para empezar. Él empezó. Que hoy en día estaría muy criticado por los animalistas. ¿También? Sí, totalmente. Sí, ¿no? sí. Pero este hombre era prolífico y madre mía, en fin. En esta casa están las risas de un matrimonio que fue creciendo. Están las noches en las que Ángeles escuchaba a Miguel leerle en voz alta lo que había escrito durante el día. Están los días felices. Pues sí. Y aunque esta casa ya no sea su casa, aunque el tiempo haya seguido su curso, en el aire de Filipinos sigue latiendo el eco de aquella felicidad. Porque hay lugares donde el amor nunca se va del todo. Nos movemos unos 500 metros hasta el Paseo de Zorrilla 7. Con tanta prole, la casa de Filipinos pues se les queda pequeña, los Delibes. Claro. Y como las cosas iban relativamente bien, se trasladaron a una casa más grande, al lado de Federico, uno de los hermanos Delibes. Y tan ricamente, oiga, todos en familia. Claro que sí. Aquí vivieron durante 25 años. Aquí nacieron los tres pequeños, Juan, Adolfo y Camino. Y aquí se hicieron una foto todos juntos para el carné de familia numerosa. Pedazo foto. Vamos, si una imagen vale más que 1000 palabras, esta foto es un novelón. Los Delibes, en todo su esplendor familiar, posan en el salón de su casa. Y este trámite burocrático es una radiografía de la familia. Una piña, un batallón, un pequeño ecosistema donde cada uno pues tenía su sitio. Y lo buscaba también. Vamos, hay puestitos. Ángeles y Miguel sentados en el sofá, cada uno con un niño en el regazo, con esa mirada de ¿seguro que cabemos todos en la foto? El resto de la prole en el suelo, encajados como un puzzle bien organizado. Se nota que hay complicidad, el afecto y ese puntito de mamá nos ha dicho que nos estemos quietecitos. Sí, sí, sí. La vida en Zorrilla era así, bulliciosa, llena de vida y a ratos absolutamente caótica. Lo extraña. Claro. El salón era un campo de fútbol, las habitaciones trincheras de una guerra de almohadas, la cocina, el cuartel general de Mamá Ángeles, la gran capitana de este barco. Ella organizaba, contenía el caos y mantenía a raya a Miguel cuando se metía demasiado en sus mundos literarios. Pues sí. Porque Miguel era un padre ausente. Daba clases en la Escuela de Comercio, trabajaba en el norte de Castilla, promocionaba sus libros, daba conferencias y cuando tenía un respiro escribía novelas en su despacho. Madre. ¿Para qué parar? Trabajo, trabajo y trabajo. Los fines de semana cazaba. Ángeles, sin hacer ruido, tomó el timón de la casa. Yo creo que no le quedó otra. Claro. Se convirtió en la brújula, la paz, el centro de todo. Este matrimonio nos cuenta la historia de un equipo, Team Delibes. Sí. Así que esta no es solo una foto de carné, es la foto de una época, de un tiempo en que las familias pues eran grandes. Los niños crecían entre hermanos y la vida se tejía entre risas, pantalones heredados y peleas por el último pedazo de pan con chocolate. ¡Qué rica merienda! Pues sí. Una foto que podría ser el cartel de una serie o la portada de una novela. Los Delibes, una familia, 1000 historias. Aquí en Zorrilla 7, Delibes escribió La hoja roja, El príncipe destronado y, sobre todo, 5 horas con Mario. Un monólogo de ultratumba, una novela de velatorio, la historia de una mujer que despotrica durante 5 horas ante el cadáver de su marido. Se queda a gusto, Es maravilla. Madre. Parece un drama existencial, pero es puro Delibes. Ironía fina, crítica social afiladísima y una maestría narrativa que convierte el sermón conyugal en un espejo de la España de la época. La premisa es muy sencilla. Carmen Sotillo, la viuda, se queda sola junto al féretro de Mario, su marido, y empieza a soltar la lengua. Y vaya si la suelta. Porque esto no es un discurso sentido, ni una despedida, ni una oración por el alma del difunto. ¿Qué va? Esto es un ajuste de cuentas en toda regla. Porque Carmen no viene a llorar por su marido, viene a ponerlo en su sitio. Y lo hace con una mezcla de reproches domésticos, ideología rancia y recuerdos tergiversados que harían temblar a cualquiera.
Y no calla, no reflexiona, no se replantea nada. Ella es la encarnación de la España más casposa. Una señora que cree que la educación es peligrosa, que ser buena persona es de tontos y que su marido pobre infeliz es un inútil, un idealista que no supo hacerse respetar. Así que el pobre Mario, que no dice ni pío porque está muerto, es el personaje más interesante del libro. Un hombre que apostaba por la justicia social, por la cultura y por el pensamiento crítico, condenado a compartir su vida con una mujer que no entendía ni una sola de sus ideas. Delibes hace aquí crítica social disfrazada de cotilleo, que si los pobres son pobres porque quieren, que si un poquito de inquisición no nos vendría nada mal, que si los hombres de verdad no se dejan pisotear, que si las mujeres decentes tienen que saber estar en su sitio. O sea, más o menos como algunos dicen ahora, ¿no? Es un festival de prejuicios que sigue siendo aterradoramente actual. Exactamente. Pero lo mejor de 5 horas con Mario es que no hay redención, no hay epifanía, no hay cambio. Carmen no aprende nada, no se da cuenta de su mezquindad. Su única conclusión es que, pobrecita, ha tenido la desgracia de haberse casado con un hombre blandengue. El hombre blandengue, es que... 5 horas con Mario es una lección magistral, una foto de la hipocresía, la ignorancia y el clasismo en forma de monólogo interior tan divertido como perturbador. Un retrato descarnado de una España que en algunos rincones sigue sin querer mirarse al espejo. Tremenda. Llegamos a la Escuela de Comercio en la calle Estación 5 y aquí Delibes estudió, se sacó el título que no le hacía ilusión, trabajo de profesor y se dejó arrastrar por la inercia familiar. Claro. Porque papá Delibes era director de esta escuela y no había opción B. Claro. Y cuando volvió de la guerra, papá Delibes ya lo había matriculado Ya aquí. está, Pobrecito, ¿eh? decidido. Con esa disciplina castellana, Miguel cumplió. Se sacó 2 carreras en un par de años. Madre. Aprobó la oposición de la cátedra con matrícula de honor. Qué Escribió locura. síntesis de la historia de España para sus alumnos y acabó de secretario de la escuela. Pero vamos a ver. Y encima 7 hijos en casa. Qué Esto como- barbaridad, qué barbaridad. Por Dios. Entre cátedras, trámites y claustros, Miguel soñaba con las letras, con la caza y la vida al aire libre. La escuela de comercio fue como un matrimonio de conveniencia. ¿Le dio estabilidad? Sí, pero nunca le dio amor. Menos mal que la literatura le dio alas. Este hombre. Retrocedemos hasta Montero Calvo 7. Aquí estuvo la sede del Norte de Castilla, donde Delibes entró a trabajar como Max, el caricaturista. El salto a la pluma pues fue casi accidental. Ángeles, que era una gran lectora, le animó a leer y se hicieron una pequeña biblioteca de clásicos universales en edición barata, eso sí. Stendhal, Cervantes, Santa Teresa, Chekhov, Dickens. Toda la vida conservó estos libros con sus iniciales doradas en el lomo, D.C., Delibes de Castro. Ah, yo pensé que eran los rivales de Marvel, ¿no? Un día extraño despidieron a 4 redactores del periódico. Pues como alguien tenía que llenar el hueco, Miguel, que pasaba por aquí, cogió papel y boli y se convirtió en periodista de rebote. Anda. Mira, así que por las mañanas trabajaba en la Escuela de Comercio y por las tardes en el norte de Castilla. Para llegar a tiempo iba y venía en bici. Dicen que fue el primer catedrático de Valladolid que viajaba a pedales. Qué moderno ahora. Sí. ¡Qué barbaridad! Como lo suyo era contar historias, el periódico lo mandó para Madrid a hacer un curso en la Escuela de Periodismo. No tenía pocas cosas que hacer. Madre. A la vuelta le dieron un carné de prensa y un contrato fijo como redactora. La toma ya, para allá. Descubrió que el periodismo era un gimnasio para la literatura. Te obligaba a contar mucho con pocas palabras, a buscar el ángulo humano de las historias y a escribir a toda velocidad. Se hizo un máster express en narrativa porque, como dijo, El periodismo es el borrador de la literatura. Qué bonito. Frase. y se puso a escribir La sombra del ciprés es alargada. Y le dieron el Nadal, ya se ha visto, y ese fue el espaldarazo definitivo.
En el norte aprendió a esquivar la censura, importante, porque escribir en una dictadura era como bailar en un campo de minas. Madre mía. Si pisabas en falso, te caía un telefonazo del ministerio. O un despido, como los 4 compañeros que le allanaron el terreno. Pues o sea, sí. que con cuidadín. Pero Miguel no se achantó. No. Él escribía sobre la miseria del campo castellano, sobre las diferencias de clase, sobre la inmigración forzosa, y eso a los de arriba pues les da urticaria. Claro. Pero en el diario, en vez de callarlo, lo pusieron de subdirector. Y lo hizo tan requete bien que acabó siendo director del Norte de Castilla. Anda, Es que qué además tío, le iba de cine, ¿no? Qué tío. Le dio un meneo al periódico, renovó el diseño, metió nuevas secciones y sobre todo lo convirtió en un altavoz de Castilla. Impulsó la calidad, la independencia y preocupación social del periódico. El Norte se convirtió en un referente. Y en una escuela de periodismo de la que salieron, pues fijaos, Francisco Umbral, José Jiménez Lozano o José Luis Martín Descalzo. Fíjate. Con este equipazo, pues él a tope, se metió en todos los charcos. La despoblación, el olvido del campo, la situación de los agricultores, y esto al franquismo pues que no le gustó nada. Nada. Claro, la presión se hizo poco a poco insostenible. El ministro de Información, un tal Manuel Fraga Iribarne, Me suena. pues, sí. Un tal. le impuso un subdirector a dedo. Oh. Claro, dijo aquí, Miguel lo vio claro. Si el régimen quería cortarle las alas, era mejor pues seguir volando solo. Y dimitió, sin dramas, sin escándalos, con dignidad. Y siguió escribiendo a lo suyo, con más libertad y ahora a tiempo completo. Pues sí, qué bien. Ángeles tenía 52 años cuando empezó a sentir molestias en un hombro. Ay. Poco después le detectaron un tumor en el nervio acústico. La operaron, entró en coma y ya no despertó. Habían estado casados casi 30 años. Tras su muerte, él se quedó vacío. En su discurso de ingreso en la Real Academia Española, Delibes dijo que ella había sido lo más importante que podía haberme ocurrido en la vida. Si antes la había llamado mi equilibrio, ahora sabía que era más, el eje de su vida, el estímulo de su obra, su punto de referencia. Ha muerto la mejor mitad de mí mismo. Unos años después nos regaló Señora de Rojo sobre fondo gris. Si 5 horas con Mario es el retrato de un matrimonio asfixiante, Señora de Rojo sobre fondo gris es la historia de un amor irreemplazable. El desgarro de un hombre que ha perdido a la mujer de su vida. Un pintor venido a menos le cuenta a su hija quién era su madre y le sale un relato de amor, de admiración y de pérdida. Primero nos presenta a una mujer luminosa. Luego nos habla de una relación sin aspavientos, de una complicidad sin frases grandilocuentes, de un amor verdadero basado en los pequeños gestos. Y de repente, las molestias en el hombro, el tumor en el nervio acústico, la operación, el coma, la impotencia, la muerte que avanza lenta e implacable. Y todo lo va narrando con una prosa contenida y brutal, sin artificios, sin concesiones. Aquí solo hay amor, hay miedo y hay un abismo que se abre cuando se apaga la persona que da sentido a tu vida. Entonces experimenté por primera vez una rara invalidez y le dije torpemente, habíamos soñado con envejecer juntos. Algo le irritó, me echó encima su pesada mirada miope con manifiesta arrogancia. Olvídalo, dijo. Las mujeres como Ana no tienen derecho a envejecer. Y no hace falta más. Cierras el libro con un vacío pegado al pecho. Un silencio que pesa. Una nostalgia descorazonada. Venimos al número 10 de la calle 2 de Mayo. Vamos, nos hemos quedado así como, ¡ay, qué cosita! Bueno, aquí pasó Delibes sus últimos años. No le gustaba la idea de dejar el piso de Zorrilla, pero era demasiado grande, demasiado frío, demasiado triste, así que lo convencieron. Su única condición fue que su hija Elisa viviera en la casa de al lado, porque sí, Miguel era un tipo duro, un cazador, un narrador castellano, pero al final necesitaba el calor familiar. Pues sí. Los primeros años tras la muerte de Ángeles fueron un desierto. La tristeza pesaba tanto que la literatura quedó en un segundo plano.
hasta que 3 años después escribió El disputado voto del señor Cayo. Y luego fueron llegando pues Los santos inocentes, Cartas de amor de un sexagenario voluptuoso, que me encanta el nombre, Señora de rojo sobre fondo gris o El hereje. Es que vaya colección de... Es que una no, no tiene sentido, ¿ves? Es brutal. Se adaptaron al cine 12 novelas suyas, como Los santos inocentes, un peliculón que, bueno, dejó huella. Maravilla. Que yo no, fíjate, es uno de los extraños casos en donde no sé si es mejor la película o la novela. Tengo dudas, porque Ostras, son tan buenas, las dos. Las dos cosas. Bueno, y al teatro, como 5 horas con Mario, con una Lola Herrera, que esto no tiene sentido. Excepcional. Lleva más de 40 años metiéndose en la piel de Carmen. Es muy fuerte, esta mujer. Y qué energía tiene todavía. Qué Sí, energía. maravilloso. Sí. Luego llegaron los premios, los homenajes, los 3 doctor honoris causa, la medalla de oro de Castilla y León, el Premio Nacional de las Letras, el Cervantes, el Príncipe de Asturias, que no me llega el aire. Esto es... Sonó varias veces para el Nobel, porque su obra, como su tierra, tenía el peso de la historia. El 12 de marzo de 2010, a los 89 años, Delibes nos dijo adiós. Se fue en su ciudad, en su casa, como un árbol que nunca quiso que lo trasplantaran, y por fin se reunió con ángeles. Sus restos descansan juntos en el Panteón de Vallisoletanos Ilustres en el Cementerio del Carmen. Valladolid se volcó en su despedida. Miles de vecinos hicieron cola para visitarlo en la Capilla Ardiente o acompañaron entre aplausos el cortejo fúnebre. Se fue, pero sigue en Valladolid, en una calle, en un colegio, un auditorio, un campus, una cátedra, una fundación, más vivo que nunca. Miguel Delibes no solo fue un escritor, fue una forma de mirar el mundo, un testigo de Castilla, una voz que resuena en cada página que dejó escrita. Hizo de Valladolid un espejo en el que se mira el mundo, universal porque es profundamente local y eterno porque fue tremendamente humano. Y ese es su mejor legado, enseñarnos que ser universal empieza por ser de pueblo. Y esto no da para más. Hoy se ha subido a la historia con nosotros Juan Luis Cano. Gracias, ¡Que vuelva, que vuelva! Tienes que volver a uno que sea más divertido. Bueno, oye, perdona, Delibes es uno de mis escritores favoritos y me hace Hombre. muchísima ilusión. Yo le entrevisté, Sí. pero le entrevisté por teléfono y nos consiguió la entrevista a su hijo. Qué bueno. Entonces entrevistamos al hijo en persona y al padre por teléfono. Qué maravilla, qué maravilla. Maravilla, Historia de la radio, sí, ya lo decía, Ya. madre mía. Bueno, David Nieto, Julia García Soto y Juan Aranaz andan releyendo las obras completas de Delibes a ver si les ayuda a enderezar este desconcierto sonoro. A ver. Y a los micrófonos sintiéndonos un poquito herejes, idolatrados, sexagenarios voluptuosos, cazadores, señoras de rojo, camino y sombra del ciprés, Todo. Esther Sánchez, Ainara Aristoy Todo. y David Botello. Te esperamos en la próxima ruta. Si quieres acompañarnos, ¡Súbete a la historia! Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.